gusto. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Dice permiso, Mariupol. Estas son las terribles imágenes del hospital materno infantil de Mariupol, en el sur de Ucrania, devastado por la artillería rusa. La noticia más importante del día, sin duda alguna, la noticia que rompe el corazón, que rompe las ganas de vivir, es el atentado con bombas, con artillería pesada, contra una maternidad, contra un hospital materno infantil en Ucrania. A todos los títulos malos que ya tiene Vladimir Putin, se le puede agregar ahora el de asesinar niños inocentes, tan inocentes que están empezando la vida cuando han sido bombardeados por la artillería rusa. Ucrania acusa a Rusia, empezamos a leer noticias. 10 de marzo de 2022, 6:24 minutos. Ya habrá tiempo para felicitar a los médicos en su día. Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol. Zelensky afirma que hay niños bajo los escombros del centro. La situación de la ciudad es apocalíptica, denuncia la Cruz Roja, mientras el país se asoma a la catástrofe. El alcalde asegura que han muerto 1.200 personas desde el inicio del asedio, y nuevamente aquí imágenes de Mariupol tras el bombardeo ruso. Una maternidad y un hospital infantil en la asediada ciudad de Mariupol, en la costa del mar de Azov, al sureste. 446.000 habitantes sufrieron este miércoles un brutal bombardeo. El ataque se produjo durante el alto al fuego pactado por Kiev y Moscú para que miles de personas atrapadas en la urbe en una situación crítica pudieran salir por los corredores humanitarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha responsabilizado a Moscú por la atrocidad. Hay niños, personas bajo los escombros, afirmó en sus redes sociales. ¿Hasta cuándo el mundo será cómplice ignorando el terror? Ha añadido, europeos, americanos y de todas partes. No podrán decir que no vieron lo que le pasó a los ucranianos, a los residentes de Mariupol. Ha subrayado Zelensky, que ha asegurado que más de 35.000 personas fueron evacuadas ayer a través de los corredores humanitarios. Según ha informado este jueves la municipalidad de Mariupol, en Telegram, al menos 3 personas han muerto, entre ellas una niña. El primer balance cifraba en 17 las personas heridas, principalmente miembros del personal del hospital. El Kremlin ha asegurado que las fuerzas rusas no disparan contra objetivos civiles. No sé qué más civil que un hospital materno. El alcalde de la ciudad del sureste del país aseguró que han fallecido 1.200 personas desde que se iniciara el asedio a esta ciudad hace ya 9 días. Cuando la invasión rusa va a cumplir 2 semanas, ya cumple hoy 2 semanas, y a medida que las fuerzas de la antigua República Soviética y la sociedad civil resisten las embestidas, los ataques contra zonas residenciales se han vuelto más cruentos y el número de bajas civiles aumenta. Naciones Unidas contabiliza ya 516 civiles muertos y 908 heridos en todo el país desde que el presidente ruso ordenó el inicio de la guerra. El organismo advierte, sin embargo, que la cifra real es aún mayor. Ha vuelto a hablar Volodymyr Zelensky, ha dicho
ha hecho un desesperado llamado al mundo, dijo no podemos detener esto solos. Ante el avance de las fuerzas militares rusas, Volodymyr Zelensky advirtió que se perderán millones de personas porque no pueden detener esto solos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, yo quiero que esta foto la veamos un momento, la veamos un rato, porque ahí se ve el rostro de un héroe. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que millones de personas pueden morir si los países occidentales no prestan apoyo aéreo contra la invasión rusa y cierran el cielo de Ucrania. En el futuro será demasiado tarde. Créanme, si esto se prolonga de esta manera, verá cómo acabarán cerrando el cielo, pero perderemos a millones de personas, dijo Zelensky en una entrevista emitida por el canal británico Sky News. No podemos detener esto nosotros solos, eso solo ocurrirá si el mundo se une en torno a Ucrania, agregó el mandatario, que consideró que esta unidad está avanzando muy lentamente. Ayer el mundo no hizo nada, lo siento, pero es verdad, dijo Zelensky. Los aliados de la OTAN deberán disculparse ante los ucranianos que han perdido a sus hijos por no haberlo hecho ayer, hace una semana. Al hablar del asedio a la ciudad de Mariúpol, acusó a Rusia de tratar a sus habitantes como animales y bloquear el acceso a la comida y el agua. Si los países occidentales están unidos contra el nazismo y contra este terror, deberán cerrar el espacio aéreo de Ucrania. No esperen a que yo se lo pida tantas veces, millones de veces. Cierren el cielo. Cuestionado por la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania, Zelensky afirmó: empezará la Tercera Guerra Mundial y solo entonces harán una zona de exclusión aérea, pero será demasiado tarde. Mientras tanto, hoy jueves, cumpliéndose 2 semanas de la guerra en Ucrania, termina una reunión entre Kuleva, que es el canciller ucranio, y Lavrov en Turquía, y no hubo avances para un alto al fuego. Saben ustedes que Lavrov es el canciller de Vladimir Putin. El canciller ucraniano propuso la creación de un nuevo corredor humanitario, pero él dijo que su par ruso no estaba en condiciones de comprometerse a ello. Las autoridades acordaron para este miércoles, el día 14 de la invasión rusa, la habilitación de 6 corredores humanitarios para la evacuación de ciudades bajo ataque para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. En la víspera, unas 7.000 personas pudieron usar las rutas de salida desde Sumy, ciudad cercana a la frontera con el gigante euroasiático. Los civiles en áreas alrededor de la capital, incluyendo Irpin y Bucha, en el noroeste, serán evacuados a Kiev para escapar de los fuertes bombardeos de las fuerzas rusas. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, dijo que no hubo acuerdo para un cese al fuego. He venido con un propósito humanitario para salir de la reunión con la decisión de mantener un corredor humanitario. Lamentablemente el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello, pero mantendrá correspondencia con las autoridades respectivas. Por su parte, Lavrov aseguró que las conversaciones en Bielorrusia son el único formato viable. La conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa, dijo al referirse a la disposición rusa de seguir con los encuentros en Bielorrusia. Y uno dice, bueno, ¿cómo quieren ustedes que los ucranianos se reúnan en Bielorrusia? Si Bielorrusia es parte del problema, Bielorrusia está prestando su territorio y está prestando incluso tropas para invadir a Ucrania. Vamos a ver también cómo dentro de la barbarie que significa la guerra, pues tan bonitos que tenían su país los ucranianos, chicos, se los está destrozando el bestia este. Vean cómo en la ciudad de Kiev, a pesar de todo, sigue habiendo cultura. Vamos a ver un concierto al aire libre en Kiev, ayer a mediodía. Este es un concierto que aparentemente se da todas las semanas y no ha podido detener ni la guerra. Así que vean, asómense un poquito porque es un país en guerra, pero todavía el centro de la ciudad de Kiev tiene su vida cultural, su vida civil, su vida. Bueno, esto ya lo leí. Los cancilleres de Ucrania se reunieron por primera vez tras el inicio de la invasión. No hubo avances para un alto del fuego. Dialogaron en la ciudad de Antalya para buscar una solución diplomática a la guerra desatada por Putin, que ya le costó la vida a miles de civiles ucranianos. Y en un toque local de la guerra en Ucrania, Corporación de Turismo confirma salida de turistas rusos de Margarita. Aún no hay una fecha para la reactivación de la operación turística entre Moscú y Nueva Esparta. Existe la posibilidad de que Conviasa realice los viajes cruzando por el espacio aéreo de la Unión Europea.
El presidente de la Corporación de Turismo del Estado de Nueva Esparta, Francisco Bello, confirmó que los turistas rusos se marcharon de la isla de Margarita. En rueda de prensa, Bello dijo a los medios de comunicación que los extranjeros se marcharon el lunes 7 de marzo a las 4:30 am. Se trató de un grupo de 380 pasajeros que viajaron con Norwegian Airlines, la misma aerolínea encargada de traer a los visitantes desde Rusia el pasado 16 de septiembre de 2021, como parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para aumentar el turismo y fomentar la economía de la región insular. Ya no quedan turistas, solo quedan los operadores turísticos que se encargaban de todo. Bello indicó que la operación entre Hovertour y Pegastur no está suspendida, sino los vuelos, porque la Unión Europea le cerró el espacio aéreo a Rusia tras los ataques a Ucrania. De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo, al menos 13.000 rusos conocieron la isla de Margarita, desde que las operadoras turísticas Hovertour y Pegastur suscribieron el acuerdo. Los visitantes se hospedaron en las grandes cadenas de hoteles, acudieron a los sitios históricos, centros comerciales y las playas de Nueva Esparta, y fueron acusados ampliamente por los margariteños, agrego yo, de tacaños y de que no querían comprar nada, sino, bueno, vivir de todo lo que, del todo incluido el tour, no querían salir a comprar nada. Titulares de la prensa mundial, The Times de Londres, apuntando a madres y bebés. Un misil ruso golpea el hospital materno e infantil. Negarse a la zona de exclusión aérea es complicidad, dice Zelensky a Occidente. El Financial Times, también de Inglaterra, Zelensky acusa a los rusos de atrocidad en un hospital en un ruego para la asistencia del mundo. El País, atroz ataque a una maternidad, un hospital en Mariupol es bombardeado durante el supuesto alto al fuego. Zelensky clama contra Moscú, hay niños bajo los escombros. La situación en la ciudad es apocalíptica, sin agua ni luz, según la Cruz Roja. Y este es Le Monde, que dice petróleo, gas y trigo, un shock mundial por los precios, y una foto nuevamente de la guerra en Ucrania. Son las 6:34 minutos, esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, innovamos para servirle, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos a hacer ahora 6:35 minutos de publicidad. Queremos decirle que en insumos médicos para clínica, para médicos, para pacientes, en mobiliario médico, en equipamiento médico, el nombre propio, el principal nombre propio de este país es www.tecnohospitalaria.com. A través de nuestra página web usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. En este momento también estamos ofreciendo el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece calidades de 93% de oxígeno con hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Esto es importante para las personas que han padecido COVID severo y aún tienen las secuelas, o para aquellos que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 0212-919-9549, 0212-919-9549. @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle. Tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa en Santa Mónica, más de 30 años atendiendo animales, desde peces silvestres hasta caballos. Póngalos en manos del doctor Alfredo Coa, que le ofrece plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, más por supuesto de peluquería canina para los peluditos de la casa, los consentidos de la casa. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía total, integral para el bienestar de su mascota. Continuamos leyendo informaciones de la prensa nacional, pasamos a temas de información nacional. Han llegado a Estados Unidos los dos estadounidenses liberados
por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de las negociaciones con Estados Unidos. Gustavo Cárdenas le ha dicho a la agencia P, la pesadilla terminó. Cárdenas aseguró que mientras celebra junto a su familia el término de una larga pesadilla, reza para la liberación de sus colegas. El ex ejecutivo de Citgo, Gustavo Cárdenas, regresó a su hogar en Houston a las 4 a.m. de este miércoles 9 de marzo tras volar desde Caracas junto a un alto funcionario del Departamento de Estado. Obviamente se lo llevaron en un avión particular encargado de negociar la liberación de los presos estadounidenses en Venezuela. Según el reportaje de la agencia AP, Cárdenas aseguró que mientras celebra junto a su familia el término de una larga pesadilla, reza para la liberación de sus otros colegas, quienes aún permanecen en prisión y tanto ellos como sus familias merecen las mismas bendiciones. Al ser entrevistado por AP, dijo que su encarcelamiento, que duró más de 4 años, ha causado mucho sufrimiento y dolor y mucho más de lo que puedo explicar con mis palabras. Salí de la cárcel y obtuve mi libertad después de 1570 días de cautiverio injusto. Fue un tiempo muy duro, marcado por un profundo dolor, pero también por la fe, la esperanza, el amor y la supervivencia. Los 6 funcionarios de la petrolera Citgo fueron encarcelados el 21 de noviembre de 2017, cuando viajaban en un avión corporativo a Caracas para lo que pensaban se trataba de una reunión de emergencia con PDVSA, empresa matriz de la filial norteamericana. La acusación del gobierno de Maduro para detener a los hombres fue corrupción, pues el fiscal Tarek William Saab detalló en ese momento que firmaron en julio de 2017 un acuerdo para refinanciar la deuda de Citgo en condiciones contrarias a los intereses de Venezuela. Junto a Gustavo Cárdenas fueron acusados de los delitos de peculado, legitimación de capitales y asociación para delinquir José Pereira, Tomeu Badel, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Luis Zambrano. De ellos solo fueron liderados Fernández y Cárdenas, pero Fernández no era de los 6 de Citgo. Fernández había sido detenido en 2021, en 2020, por cargar un dron, intentar pasar un dron por la frontera desde Colombia. El gobierno encargado de Venezuela se pronunció tras las visitas de los funcionarios de Estados Unidos a Caracas. Esto es de La Patilla. Este es el comunicado tras las conversaciones realizadas entre el presidente encargado, Juan Guaidó, y la delegación de Estados Unidos que visitó Venezuela. Todavía está por definirse. Aparentemente Estados Unidos aclaró ayer que se habían reunido con Guaidó antes de reunirse con el gobierno estadounidense. Primera vez que se dice. Así como el próximo reinicio del proceso de negociación en México, el gobierno encargado comunica lo siguiente: reiteramos nuestra disposición, que ha sido permanente y pública, para retomar el proceso de negociación de México lo cuanto antes para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y garantía para todos los sectores. Venezuela necesita un acuerdo urgente que permita lograr soluciones a la crisis y volver a ser un país que impacte positivamente a la región y al mundo. Agradecemos al gobierno de los Estados Unidos el respaldo que ha dado al pueblo de Venezuela, al gobierno encargado, a la Asamblea Nacional y a la plataforma unitaria en su insistente labor por lograr una solución al conflicto de Venezuela a través de un proceso de negociación con garantías que hoy es más urgente que nunca en medio de este grave conflicto internacional. Los asumimos y reconocemos como el principal aliado internacional de nuestra lucha y como tal tenemos el deber de luchar en conjunto por la libertad. Ratificamos al mundo y al pueblo de Venezuela nuestra posición, que fue transmitida a la delegación del gobierno de Estados Unidos que visitó nuestro país. Todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición a la democracia y la libertad de Venezuela y tiene que traducirse en soluciones directas para la vida de los venezolanos. El levantamiento de cualquier medida de presión, si no está orientado a la democratización, solo fortalecería el autoritarismo que hoy amenaza al mundo. Solo una Venezuela con garantías democráticas, institucionales y de transparencia puede ser un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo. De lo contrario, no solo la corrupción, ineficiencia y estado actual de nuestra industria lo hará inviable, sino que se estaría financiando y fortaleciendo una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad y que ha generado el desplazamiento de más de 6 millones de refugiados, denunciado tanto por la ONU como por la CPI y solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por financiamiento al narcotráfico y al terrorismo. Recibimos con beneplácito la noticia de la liberación de 2 rehenes norteamericanos que se encontraban secuestrados en territorio venezolano. Tanto estas 2 personas como más de 200 presos civiles y militares que permanecen en las cárceles de nuestro país no deben pasar ni un minuto más lejos de sus familias. Solo en un país verdaderamente libre y democrático podremos garantizar que no haya
un solo preso por motivos políticos. En Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bielorrusia, la fuerza del Estado ha sido secuestrada y está puesta al servicio del enemigo común. Hoy el mundo libre tiene la responsabilidad histórica de luchar contra el autoritarismo global para que la democracia prevalezca. Desde el gobierno encargado y la Asamblea Nacional haremos todo lo necesario para lograrlo. Contamos con el compromiso firme de los Estados Unidos para lograrlo. La vida de millones de personas depende de esto. Y ha hablado el Foro Penal, dice que las excarcelaciones de norteamericanos evidencian que hay 239 presos sin base legal. Habrá muchos más, estos son los presos políticos, pero presos comunes, detenidos sin fórmula de juicio de hace 5 o 6 años, hay montones, hay miles. El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Imiov, se refirió este miércoles a la excarcelación por parte del régimen de Nicolás Maduro de 2 ciudadanos norteamericanos tras la visita de una delegación proveniente de Estados Unidos a Miraflores. Esas excarcelaciones revelan que las razones por las que mantenían a estas personas encarceladas y que mantienen al día de hoy 239 personas encarceladas son motivaciones políticas, no jurídicas, no tenían base legal, dijo Imiov durante una entrevista radial con el periodista César Miguel Rondón. También advirtió que lo que está detrás de todo esto es que en esas conversaciones se plantearon como punto de discusión la excarcelación de estas personas y eso va a tener que responder algún tipo de contrapartida de parte del gobierno norteamericano. Esto se da como un primer gesto del poder en Venezuela, pero va a tener que tener alguna otra contraprestación, asegurando que los diplomáticos pudieron haber llegado a un acuerdo para la excarcelación. Como siempre ocurre con este tipo de conversaciones políticas, esto se hace de espalda a los propios defensores de estas personas, incluso de las ONG que llevamos estos casos. No sabemos exactamente cuáles son los criterios que se usan para sacar a unos y otros no. Esto genera, sobre todo en los que quedan presos, muchísima incertidumbre y angustia. Mientras tanto, Diosdado Cabello ha dicho: nadie ha hablado de volver a México, ese diálogo cumplió su etapa. Nadie ha hablado de volver a México, ese diálogo cumplió su etapa, dice Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró este miércoles que el diálogo instalado en México entre la administración Maduro y la oposición venezolana cumplió una etapa y nadie ha planteado regresar a esas negociaciones pausadas en octubre. ¿Quién dijo que vamos para México? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde sacaron eso? Ustedes escucharon al presidente hablar algo de México el lunes. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién es el interesado en eso? México cumplió una etapa y el presidente Maduro ha sido muy claro en el tema de México y agradecemos a la periodista Gabriela González que se tomó el trabajo de rescatar las declaraciones de Nicolás Maduro del lunes. Vamos a escucharlas porque ciertamente el mandatario en disputa no habla de México, pero habla de negociaciones. Pues podrían ser en Río Chico o en Ocumare del Tuy. Nos saldrían más baratas. Vamos a ver lo que dijo Maduro. Culturales del país. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes. Pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio, inclusivo, abarcador, amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante nuestro país, recuperar efectivamente nuestro país y que dé todas las garantías políticas para los procesos venideros culturales del país. Ya ustedes lo oyeron, ya ustedes oyeron a Maduro, pues obviamente no habla de México, pero sí habla de diálogo, pues. La Casa Blanca califica como una señal alentadora, 6:46 minutos, el anuncio de Maduro de reanudar la negociación con Guaidó. La Casa Blanca calificó como una señal alentadora la disposición del régimen de Nicolás Maduro de reanudar las negociaciones con el presidente interino Juan Guaidó y manifestó que buscarán seguir conversando con Venezuela para lograr la liberación de los estadounidenses presos. Me gustaría señalar que Maduro dijo que reanudará las conversaciones con los hombres, así como con el presidente interino en México, así que esa es una señal alentadora, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. La vocera indicó que hubo una variedad de temas discutidos en el viaje de altos funcionarios de la administración de Joe Biden a Caracas
y celebró la liberación de los 2 presos políticos estadounidenses. Hay una variedad de temas para discutir en el futuro, afirmó respecto al interés por la producción petrolera de Venezuela ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Psaki dijo que todos saben que Venezuela es un gran productor de petróleo, pero en términos de cualquier decisión o discusión hacia dónde puede ir eso desde aquí, no tengo nada que anticipar o predecir. Son las 6:47 de la mañana y a esta hora les damos un titular más, 2 titulares más sobre el tema del diálogo. La ONU saludó disposición a reanudar negociación en Venezuela. Llamamos a las partes a que se comprometan, ha dicho un vocero del secretario general. Naciones Unidas saludó este miércoles la disposición del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana de reanudar el proceso de negociación en México con la mediación de Noruega. El secretario general está siguiendo los acontecimientos políticos en Venezuela y da la bienvenida a una declaración reciente del gobierno y los líderes de la oposición expresando su disposición a reanudar el proceso de negociación con México. Hace un llamado a las partes para que se comprometan con una negociación inclusiva y significativa con pleno respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, expresó Estefan Duyarric, el portavoz de Antonio Guterres. Añadió que el secretario general sigue convencido de que solo negociaciones serias e inclusivas entre el gobierno y los partidos de oposición pueden ofrecer soluciones duraderas a la crisis política y los desafíos socioeconómicos de Venezuela. La ONU está lista para ayudar a Venezuela a superar estos desafíos, reiteró. Iba a haber dicho a Duyarric, bueno, pero primero que nos paguen los 40 millones que nos deben. Y después hablamos de la intermediación. Chiste malo, pero ciertamente es penoso que Venezuela por 40 millones no pueda votar en la ONU, y más penoso todavía si es verdad lo que se dijo en la prensa española esta semana, que Maduro le había pedido a Putin los 40 millones prestados para votar en la ONU a favor de Putin. Esto no es más que un rumor, pues no es una información confirmada. Vecchio, mientras tanto, Carlos Vecchio se reunió con Duque y le agradeció por su clara posición sobre Venezuela. Alguien me decía ayer, no solo la oposición venezolana quedó sorprendida por la visita de Juan González y James Story a Caracas. También el gobierno colombiano quedó muy sorprendido, y eso lo demuestran las declaraciones de Duque al día siguiente de conocerse la reunión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se reunió este miércoles con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien está de gira en Washington, D.C. Durante el encuentro, Vecchio le agradeció al mandatario colombiano por su clara posición al afirmar constantemente que Maduro es un dictador. Todos los aliados de Venezuela deben insistir en una transición democrática para que lleve a cabo elecciones presidenciales libres lo antes posible, consideró el diplomático venezolano. 6:49 termina titulares de la mañana, pero hubo ayer protestas de jubilados y pensionados en todas las ciudades del país, o en varias ciudades del país, para exigir salarios justos y calidad de vida. La mañana de este miércoles 9 de marzo, sindicatos de trabajadores, organizaciones de pensionados y jubilados, así como de sobrevivientes, salieron a las calles del país para alzar su voz en una protesta que denominaron Toma Nacional de las sedes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Dicha protesta tiene como finalidad exigir reivindicaciones económicas a propósito del aumento del salario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. En la ciudad capital, los ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Moneda, en Altagracia, para exigir el pago de sus pensiones pendientes. Solicitan que el monto corresponda al costo de la canasta básica. Asimismo, también pidieron que se paguen los 6 años de retroactivos que se le deben a los pensionados en el exterior. Quebraron el fondo de pensiones, se embolsillaron ese dinero y ahora pagan pensiones de muerte, expresó mi tocayo, doblemente tocayo, Pedro García, educador jubilado. En este sentido, los pensionados manifestaron su rechazo al incremento de pensiones a medio petro anunciado el pasado 3 de marzo. El gobierno debe entender que no estamos aquí para pedir reivindicaciones, solo luchando por nuestras vidas. Estas son pensiones de hambre, dijo Pedro Rivas, de Alianza Ciudadana. En Carabobo, tengo hambre, paso el día solo con cambur y casabe. El clamor de un pensionado con pancartas y consignas. Jubilados y pensionados se concentraron este miércoles en la Plaza Santa Rosa de Valencia para exigir mejores condiciones de vida y repudiar el reciente ajuste del salario mínimo y pensiones anunciado por la administración de Nicolás Maduro tras considerarlo insuficiente.
José Aguirre tiene 66 años y la mirada cabizbaja, está preocupado, no ha tenido éxito en su búsqueda de empleo y ya no sabe qué hacer para llevar el alimento a su hogar. El sabor de la carne o un pollo solo es un recuerdo lejano, pues desde hace años no puede comprarlo debido a que la pensión que se ubicaba en 7 bolívares no le alcanzaba. Pese a que el nuevo monto de la pensión es de $28 aproximadamente, manifestó que resulta insuficiente. Soy pensionado y sinceramente no me alcanza para nada. Siento tristeza, no tengo comida y ando con hambre. Tengo a mi mamá con 98 años. Hace años que no como pollo, como camburca, sabe, lo más barato, y así pasamos el día. A veces compro una harina, expresó Aguirre. Recordar que así quebraron al país más rico de Latinoamérica, ¿no? Mientras ellos tienen reales en Credit Suisse, tienen reales en la banca rusa, tienen reales en todos lados. A donde lleguen tienen una cuenta de varios ceros en moneda dura esperándolos, muchos de ellos. Bueno, mientras todo eso sucede, pues los pensionados mueren de hambre. En Venezuela, en Mérida, mientras tanto, los pensionados rechazan ser tratados como delincuentes. Dice la nota del querido Jade Delgado, reportero merideño: para una persona pensionada o jubilada, vivir en Venezuela es protagonizar una película de terror. Quienes lo dieron todos por el país al trabajar más de 30 años para tener una vejez tranquila y feliz, pero el Estado hace que experimenten todo lo opuesto: volver a trabajar para poder comer o sencillamente pasar hambre y morir lentamente. Gilberto Bermúdez, de 71 años, es el ejemplo de una dramática historia, como muchos abuelos en Venezuela. No tienen posibilidad de salir a la calle para hacer las compras porque los 7 bolívares de la pensión representan, que son menos de $2 mensuales, no le alcanzan. Indicó que hay un solo sector de personas que vive bien y son los que ocupan altos cargos en el gobierno. Incluso aquí en Mérida vienen en aviones, siempre vienen a visitar a su familia, dijo. 6:53 minutos, 4 titulares para cerrar. Al menos 123 reclusos murieron en calabozos policiales durante 2021. La organización, debe ser el Observatorio Venezolano de Prisiones, no es una ventana de la libertad, aseguró en el informe que el hacinamiento en estas prisiones paralelas sigue siendo un problema en 2021, pese a que Nicolás Maduro ordenó la creación en junio de ese año de una comisión de la revolución judicial del Parlamento. Una ventana de la libertad publicó este miércoles un informe que indica que al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 calabozos policiales fallecieron durante 2021 en el país. De los 123 fallecidos en estos centros de detención preventiva, 95 murieron por complicaciones de salud, 15 en procedimientos policiales de recaptura fugados, 5 en riñas, 4 en motines, 3 por abusos de funcionarios y 1 por suicidio. Ayer, 9 de marzo, cumplió 500 días secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro el querido periodista, querido amigo Roland Carreño. Sus familiares exigen su inmediata liberación por considerar que se trata de una detención arbitraria. Dice la patilla que el periodista fue secuestrado por funcionarios del régimen en unos vehículos sin identificación durante la tarde del lunes 26 de octubre, días después de la salida del principal líder de la tolda naranja, Leopoldo López. A Roland Carreños le imputaron los delitos de financiamiento del terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. Dice el Diario de los Andes que dentro de 3 meses todas las estaciones de servicio venderán gasolina dolarizada. Se habla mucho del fin del subsidio a la gasolina, pero esto tiene declaraciones de Miguel Alvarado. ¿Quién sabe quién es este señor? De Betty Joque, quien dijo que Petróleos de Venezuela ha participado todos los concesionarios en la modalidad de establecer a futuro para la venta del producto. Es decir, todas las bombas van a vender alternativamente la venta subsidiada y la venta a precio internacional. Esto se llamará venta integral. Añadió el declarante que si, por ejemplo, a la estación de servicio Palermo llegan 10.000 litros del producto, 5.000 serán vendidos a precio subsidiado, mientras que 5.000 serán vendidos a precio internacional, que quiere decir 50 centavos de dólar por litro. Y esto lo que va a traer es me van a perdonar la expresión, pero esto lo que va a traer es un desnalgue a todas las bombas de gasolina. O sea, preferible que mantengan, si van a hacer esto, preferible que mantengan el esquema actual, si es que lo van a mantener. Y en Táchira, para cerrar, la falta de agua no permitió detener el incendio en un centro comercial. Desde las 4:30 de la mañana de este miércoles se inició el fuego en el centro comercial Tenerife, en La Fría, norte del estado Táchira. Una vez que se propagó el fuego en las diferentes áreas del centro comercial, llegaron los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, cuya sede se encuentra justamente al lado del lugar del incendio. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos hechos por los funcionarios, el centro comercial se consumió en su totalidad debido a que los socorristas no contaron con la suficiente agua
para poder sofocar las llamas. Parece una cosa de realismo mágico, ¿no? La estación de servicio queda al lado del centro comercial, la estación de bomberos queda al lado del centro comercial y no pueden apagar el fuego los bomberos porque no tienen agua. Sucedió en La Fría, estado Táchira. 10 de marzo de 2022, Día del Médico. A todos los médicos, en mi familia hay algunos, a todos los médicos de Venezuela, dignos herederos del legado de ese gran hombre, ese gran civil venezolano que se llamó José María Vargas. Y a toda la gente del lindo estado Vargas, aunque ahora lo llamen La Guaira, para todos llevamos en el corazón que eso se llama estado Vargas. Bueno, todos ustedes, varguenses, médicos, un abrazo desde este programa, que este día sea lo que esperan de él y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.